Hola, el día de hoy hablaremos acerca del tema el ser humano como sujeto de dignidad y la apertura a la trascendencia y a los otros. A continuación, una breve introducción acerca del tema. El ser humano, entendido como persona, es un sujeto dotado de dignidad, que no depende de condiciones externas, sino de su propia naturaleza racional, libre y consistente. Esta dignidad fundamenta el valor de cada individuo y la responsabilidad que tiene respecto de sí mismo y de su propio proyecto de vida. Al mismo tiempo, la persona humana no se comprende plenamente si se aísla. Su existencia está marcada por una apertura esencial hacia la trascendencia y hacia los otros. Esta apertura revela que el ser humano no solo busca satisfacer necesidades materiales, sino también encontrar un sentido, construir vínculos y reconocer en las demás personas igualmente valiosas. Así, dignidad, trascendencia y relación conforman un horizonte en el que la persona se descubre como un ser capaz de construir significado y de vivir en comunión con la humanidad. Reconocer al ser humano como persona y sujeto de dignidad es volver a lo esencial. Todos poseemos un valor que no puede ser comprado, medido ni condicionado por el éxito, la apariencia o a la situación en la que vivimos. Esta dignidad nos recuerda que cada sentido tiene por sí misma y que merecemos respeto simplemente por existir. Sin embargo, este reconocimiento no solo es un derecho, sino también una responsabilidad que implica cuidarnos, crecer, tomar decisiones conscientes y construir un proyecto de vida que sea coherente con lo que podemos llegar a ser. A la vez, la apertura a la trascendencia y a los otros nos invita a salir de la comunidad del yo encerrado. Ningún ser humano se basta a sí mismo. La necesidad busca sentido, de encontrar algo más grande que lo inmediato y de vincularnos con los demás. Revela que estamos hechos para ir más allá del egoísmo. Como podemos observar, en la diapositiva está la imagen de Kant, que fue un filósofo alemán de la Ilustración. Ahora, para Kant, la dignidad humana reside en la racionalidad y la autonomía de la voluntad del ser humano, lo que confiere un valor intrínseco y único. Sin embargo, el concepto de apertura a la trascendencia de los otros no es un concepto kantiano explícito, sino que pertenece a tradiciones filosóficas o teológicas diferentes, como el personalismo o la filosofía de la liberación. Algunos conceptos claves son la relación con los otros, la libertad, la responsabilidad, el valor, sentido de la vida, trascendencia, dignidad humana y persona. Daré una breve explicación acerca de cada uno de los conceptos clave. Persona. Es un ser racional, libre y consciente, que es capaz de decidir sobre su vida y su dotado de valor propio. No puede ser reducido a un medio, sino que siempre es un fin en sí mismo. La dignidad humana es un valor intrínseco e inaliable que posee toda persona por el simple hecho de ser humana. No depende de capacidades, ni de méritos, de condición social, ni de circunstancias externas. La libertad es la capacidad de elegir y de orientar a la propia existencia en base de la responsabilidad personal y del desarrollo integral al ser humano. La responsabilidad es un compromiso con uno mismo y con los demás que surge de la libertad. Implica asumir las consecuencias de nuestros actos y contribuir al propio bien y común. La trascendencia, apertura del ser humano hacia algo que va más allá de lo material o de lo inmediato, que es la búsqueda de sentido, ideales, verdad, valores o una realidad superior. El valor son los principios o ideales que orientan la conducta humana y que permiten discernir lo que es bueno, justo y lo digno. Y la relación con los otros es la dimensión esencial de la persona. Implica la convivencia, el diálogo y el reconocimiento del otro
como igualmente valioso y digno. Elementos esenciales. Algunos elementos esenciales del ser humano como persona y sujeto de dignidad, pues es el valor intrínseco, que es que toda persona posee un valor propio, porque no depende de su utilidad ni de su éxito o origen o de sus capacidades. Otro es la libertad, que es la capacidad de tomar decisiones y orientar la propia vida. La racionalidad es la facultad de pensar, reflexionar y buscar la verdad. La, la conciencia es el reconocimiento de sí mismo, de la propia identidad y de las propias acciones. La responsabilidad pues es asumir las consecuencias de tus actos y comprometerse con el bien personal y con el bien social. La utilidad e irrepetibilidad pues es que cada persona es única y merece un trato respetuoso y justo. Trato como fin, no como medio. El principio ético que exige respetar la dignidad sin instrumentalizar al otro. Algunos elementos esenciales de la apertura a la trascendencia a los otros es pues la búsqueda del sentido. El ser humano tiende a preguntarse por la finalidad de su existencia y por lo que da plenitud a su vida. La apertura o algo superior es la capacidad de orientarse hacia valores, ideales o una verdad más profunda que trasciende lo material. La racionalidad es el ser humano que realiza en el encuentro con los demás, no en el aislamiento. La alteridad es el reconocimiento del otro como distinto, valioso y digno. La comunicación y el diálogo pues son elementos necesarios para construir vínculos auténticos. La compasión y la empatía pues es la disposición a comprender y responder al sufrimiento o necesidad de las otras personas. La convivencia ética pues es la construcción de relaciones basadas en respeto, justicia y solidaridad. ¿Qué significa trascender? Trascender proviene del latín, que significa subir más allá de sí mismo. El ser humano, al ser consciente de su existencia, no se conforma con lo inmediato ni con lo material, sino que busca el más allá, la verdad, la belleza, el amor a Dios. La apertura a los otros es la otra gran dirección de la apertura humana, es la racionalidad al ser humano, no puede realizarse solo. La persona como ser con los otros, desde la filosofía, el hombre se constituye en el encuentro. A continuación, yo hice una breve reflexión acerca del tema, que es reconocer al ser humano como persona y sujeto de dignidad. Es volver a lo esencial. Todos poseemos un valor que no puede ser comprado, medido ni condicionado por el éxito. La apariencia o la situación en la que vivimos, esta dignidad nos recuerda que cada vida tiene sentido por sí misma y que merecemos respeto simplemente por existir. Sin embargo, este reconocimiento no es solo un derecho, también es una responsabilidad que implica cuidarnos. Crecer, tomar decisiones conscientes y construir un proyecto de vida que sea coherente con lo mejor que podemos llegar a ser. A la vez, la apertura a la trascendencia y a los otros nos invita a salir de la comodidad del yo encerrado. Ningún ser humano se basta a sí mismo. La necesidad de buscar sentido, de encontrar algo más grande que lo inmediato y de vincularnos con los demás revela que estamos hechos para ir más allá. Conclusión. Comprender al ser humano como persona y sujeto de dignidad implica reconocer que cada individuo posee un valor absoluto que debe ser respetado y protegido en cualquier circunstancia. Esta dignidad se expresa en la capacidad de pensar, elegir y asumir responsabilidades, aspectos que permiten a la persona construir su propia historia. Sin embargo, la plenitud humana no se alcanza en aislamiento. La apertura a la trascendencia y a los otros muestra que la persona está llamada a un horizonte más amplio, donde la búsqueda de sentido y el encuentro con quienes se comparte, pues nuestra existencia se vuelven elementos esenciales. Ambas dimensiones, la dignidad personal y la apertura trascendente y relacional, se complementan y enriquecen mutuamente.
Reconocerlas permite comprender que la vida humana adquiere significado cuando se vive con respeto, conciencia, responsabilidad y compromiso, tanto con uno mismo como con las demás personas. Eh, de esta manera, de esta manera, la dignidad se convierte en un fundamento de una convivencia ética, solidaria y auténticamente humana. Y pues esto sería todo. Muchas gracias por su atención.